La emergencia los convoca el economista de la mañana, así son las cosas, Javier Vicen, nos va a ayudar a entender qué significa lo que anunció ayer Caputo, el ministro de Economía. Vamos a romper el descanso y las vacaciones de Javier Vicen, a quien saludamos. Javier, buen día, ¿cómo va? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Hay que irse de vacaciones a Narnia con el nuevo gobierno. Ah, sí, para descansar. Sí, es todos los días. Hoy vamos a tener el índice de precios al consumidor de diciembre. ¿Con un 2 o con un 3 adelante? ¿Cuál es la apuesta? Si tomamos los datos que aportó el índice de Cava, que estuvo por debajo del 30%, es una buena estimación de lo que después arroja el IPC a nivel nacional. Seguramente va a estar, es probable, ¿no? Esto hay que ver después el valor definitivo, por debajo del 30%, pero bueno, no cambia sustancialmente la cuestión si empieza con un 2 o empieza con un 30%. Estamos hablando de un nuevo piso en la aceleración de los precios que es muy considerable, y eso con jubilaciones, con salarios, con los ingresos de los argentinos congelados, ¿no? Con lo que significa esto. Claro, ese es el otro tema, ¿no? Que la inflación es más inflación cuando vos no podés aproximarte mínimamente ni con una discusión. El gobierno ha dicho, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar con los ingresos de la gente? Dijo, no sé. Sí. Digo, las paritarias dirán qué ocurre, pero bueno, también tiene las paritarias que el gobierno propone y es empleador en esas paritarias, que son las del sector público, y ahí el gobierno ha dicho que no va a haber aumentos, que el presupuesto de este año 2024 es el del año pasado, y en los presupuestos están las partidas salariales, así que es toda una incógnita, es parte de las indefiniciones de este gobierno también la política salarial. Yo creo que lo que se está buscando es un ajuste muy fuerte del salario y eso que convalide la caída, o que produzca la caída de la actividad económica para, llegar al equilibrio del sector externo, que es un poco lo que se ha anunciado con este, yo lo digo, un nuevo acuerdo con el fondo, sino de reflotar el acuerdo que estaba caído, el que había firmado Martín Guzmán hace unos años. Bueno, ese mismo acuerdo que se incumplió el año pasado sobre el último trimestre, bueno, se reflota. Y el objetivo es ese, sumar dólares para pagar deuda. Básicamente es eso. La idea del gobierno de que están arreglando la deuda que tomó Fernández, ¿se corresponde con la realidad? No, es un disparate. El comunicado de la oficina de presidencia de prensa es un disparate. Esta es la deuda de los 45.000 millones de dólares que en el año 2018, corrida mediante, tomó el gobierno de Mauricio Macri cuando Caputo formaba parte del equipo económico y Nicolás Dujovne era el ministro de Hacienda de la Nación. No es, en todo caso, lo que es el acuerdo que se reflota, que firmó Martín Guzmán, de la deuda original del gobierno de Macri y Caputo. No es nueva deuda que tomó el fondo, que acordó el fondo con Alberto Fernández, nada de eso es cierto. Acá tenemos a la oficina de prensa de presidencia mintiendo descaradamente. ¿Qué implica ese acuerdo? El Fondo Monetario Internacional ha dicho, ha reescrito la famosa frase, estamos mal, pero vamos bien. Ahora ha dicho, vamos a estar peor, pero mejorará. ¿Qué significa eso? A mí me parece una tomada de pelo del Fondo Monetario Internacional hacia los argentinos, ¿no? ¿Cómo la idea de que nos vaya peor nos mejorará? Bueno, siempre los acuerdos del fondo son así. Es decir, el ajuste virtuoso para el fondo. El ajuste en el cinturón de los argentinos, en este caso, del sector privado, porque este es el ajuste del sector privado, ¿no? Y del sector público, por supuesto, pero el ajuste fuerte lo pone el sector privado. La caída en los niveles de actividad, la caída en el consumo, etcétera, es virtuoso para el fondo.
no son las famosas políticas de austeridad que el fondo ha llevado adelante en los distintos países del globo y que siempre han resultado un fracaso, un absoluto fracaso. Por eso el fondo lo celebra, y de hecho por eso se llega tan rápidamente a un acuerdo del gobierno, reflota el acuerdo caído, porque imagínense, el acuerdo original, piensen esto, el acuerdo original del Fondo Monetario determinaba como meta para este año un déficit fiscal de casi 1 punto del PBI, eso es lo que firmó Guzmán para el año 2024, y lo que hoy proponen Milei y Caputo, y que el fondo celebra, es un superávit fiscal primario de 2 puntos del PBI. Es evidente que el fondo va a acordar y va a decir que esto está todo, y que es loco pensar que el fondo va a llevar a un default a un gobierno de las características de Javier Milei, que les está proponiendo mucho más que lo que ellos proponen. Y esto, bueno, esto no termina, no se llega, son acuerdos que en definitiva siempre se han incumplido porque están peleados con la realidad, están divorciados de la realidad este tipo de acuerdos. Me acuerdo siempre de usted, Javier, y busco información. Leía a Ricardo Orosquín en las redes sociales que hizo un buen resumen respecto del rol de déficit fiscal, que acá es nuestra nueva deidad, ¿no? Que le damos todos sacrificios que son en personas, en despidos, en ajuste, en retroceso del consumo. Ricardo Orosquín publicó ayer déficit fiscal estimado por el Fondo Monetario Internacional para grandes países en porcentajes del PBI para el 2024. El mismo Fondo Monetario Internacional decía nosotros no tener déficit fiscal. A Alemania le pronostica puntos de déficit fiscal. Francia 4,5%, a Estados Unidos 7,4%. El nuestro, ¿de cuánto era, Javier? El que dejó masa, según los datos que se dan a conocer, que todavía hay que verlos en concreto, es de 3 puntos del PBI. 3 puntos, es decir, que Japón tiene más déficit fiscal pronosticado por el Fondo Monetario, Reino Unido más, Italia más, Francia más, Estados Unidos el doble de déficit fiscal. El argumento que te dan, bueno, pero ellos hacen los dólares, la moneda no hace los dólares, ni hace los euros, y tiene 4,5, Italia 4, Reino Unido 3,9, Japón 3,7, tiene su propia moneda, pero también está catalogado como una exitosa economía. Quiere decir que es un verso lo del déficit fiscal bueno, y países periféricos a los que hay que sacarles cosas es malo. Se tiende a simplificar el déficit fiscal, como vos decís, se lo pone en estos programas ortodoxos, se lo pone como el objetivo a alcanzar, el único objetivo a alcanzar. Yo creo que cuando se plantean programas de ajuste, eso se alcanza. Pero esto es muy fácil de entender, porque la recaudación está atada a la actividad económica. El principal impuesto que recauda el Estado Nacional es el IVA, y el IVA está atado a la venta. Entonces, bueno, eso nunca si cae la actividad económica, cae la recaudación. Lo hemos visto en el último trimestre del año, los datos que ha dado a conocer la AFIP muestran una caída de la recaudación en términos reales. Y eso ocurre porque la actividad económica se contrajo en el último trimestre del 2023 y te produce una caída en los ingresos, y la caída en la actividad económica a su vez te plantea desafíos en cuanto al nivel de gasto, porque aumentan porque se incrementan personas con empleo registrado, y eso demanda mayor que están de los gobiernos locales, y termina siendo un perro que se muerde la cola. Y el equilibrio que hay que estar
y un superávit, aún más un superávit, que es lo que está planteando Milei y el fondo, se puede alcanzar con una actividad económica, pero la actividad económica crecía al 8% promedio por año. En eso también se olvidan de eso. Y después no hubo nunca en la historia económica argentina moderna equilibrio fiscal, tampoco lo consiguió Mauricio Macri. Entonces, se tiende a... yo digo que no sea importante tener un equilibrio en las cuentas públicas, pero hay que mirar la película completa, es decir, que eso tiene que ocurrir a largo plazo. Sí, que ocurra en un solo año, en este caso, que ocurra en apenas 8 meses, porque hoy tiene déficit fiscal el gobierno, que ocurra apenas 8 meses producto de un fuerte ajuste, eso no va a pasar. Eso es imposible que eso pase, salvo que la sociedad argentina convalide un nivel de ajuste en el gasto público que no tenga antecedente en la historia de la Argentina, que convalide un nivel de transferencia de ingresos que no tenga en la historia de la Argentina, que convalide una caída en el consumo privado, en los salarios de los sector público, que no tenga antecedente. Eso es lo único que puede pasar para que el pueblo del fondo, creo que en definitiva es muy hipócrita el fondo, sabe que eso va a pasar. Por eso el acuerdo lo único que plantea es que nos da el dinero que estaba comprometido con Massa, eso es lo que le da al gobierno, para que el gobierno le pague la deuda al mismo fondo con los vencimientos de acá. De abril en adelante no se sabe. O sea, no hay plata nueva acá. Y de abril en adelante no sabemos qué va a pasar. Una última cosa, Javier, para no robarte más de tu tiempo. Entre las inexactitudes que ha dicho Luis Toto Caputo, primero dijo que hace 100 años que la Argentina viene haciendo las cosas mal, como si él no se sintiera protagonista de esa historia. Hace 100 años éramos potencia, una mentira. ¿Cuándo fue potencia Argentina? Lo hemos hablado muchas veces. Sí, toman una estadística que es una estadística muy cuestionable desde el punto de vista una Producto Bruto per cápita más alto en primeros años del siglo pasado. No existe una potencia química. La potencia siempre en el mundo. Bueno, en ese escenario, ¿se puede tener la certeza de que esto pueda evolucionar positivamente, aunque sea un atisbo? Porque el propio Caputo lo está diciendo, que estas medidas están en la bola de la sociedad, que están bancadas por la sociedad. Un sector las bancará, supongo yo. Me da la impresión que generalizar esa afirmación es al menos un desacierto. Eso que hay una cuestión de lógica de llegada de la ola. Cuando te va llegando la ola no te sentís afectado hasta que no te toca. ¿Eso va a pasar? ¿Económicamente se puede juzgar así? Es el mismo gobierno el que dice que esto no evoluciona positivamente, que van a ser años durísimos. El mismo gobierno lo dice. Cuando Milei dice el año 2024 va a ser el año de esta inflación, que en realidad va a ser un año de caída de la actividad económica, y dice que lo peor todavía no pasó, y que lo dijo la semana pasada, que los impactos positivos de estas medidas, ¿no? No está poniendo y espérense, a ver, hay una, esto lo decía Keynes, hay un componente psicológico importante en las decisiones empresarias, ¿no? Tiene que haber una cuota de optimismo para tomar decisiones. Bueno, acá no se están poniendo ninguna cuota de optimismo, va a ser todo peor. Y después lo que tenemos es un programa, lo hemos hablado, que tiene, no me voy a extender con esto, pero tiene y el fondo le suma aún más a esto. Tiene inconsistencias macroeconómicas, inconsistencias políticas e inconsistencia social, que es lo que vos estás planteando. ¿Cuánto va a soportar o cuánto tiempo más va a soportar la sociedad argentina semejante transferencia de ingresos? No tiene antecedentes, salvo, es peor aún que la salida de
la cobertura del duelo. ¿Cuánto tiempo más va a soportar esto? Y después digo, las inconsistencias políticas que tiene, está la ley ómnibus, en donde Caputo, no sé si esto ya cuesta entenderlo al gobierno, si es ineptitud o es otra cosa que no sabemos qué, metió el paquete fiscal en esa ley. Todos los analistas políticos han visto esto. Es decir, el paquete fiscal es los cambios en los impuestos, fundamentalmente en los cambios que tienen que ver con las retenciones al comercio exterior, la metió dentro de esta ley. Se voy a reformar Argentina para hacer esa Argentina potencia que nunca fuimos. Bueno, eso no necesita para tener el equilibrio fiscal al que se compromete, en realidad, el superávit fiscal al que se compromete, porque si no la recaudación va a seguir siendo la misma. Hay una inconsistencia política fenomenal. Veremos cómo se zanja la discusión con los gobernadores, porque esto estamos hablando de recursos de las provincias, y con las empresas exportadoras que ya mediante sus cámaras han alertado respecto al aumento en las retenciones a la exportación. Y bueno, veremos el gobierno de Córdoba también cómo juegan esto, ya se pronunció en contra. Son todos votos que va a tener que obtener Caputo y Milei en esa mega ley ómnibus para poder tener asegurado, o que no va a llegar, igual no va a llegar, asegurada la recaudación tributaria para cumplir con el acuerdo del fondo. Para despedirte, te dejo la última frase de Caputo. En la medida en que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más. Tomá, para que seas optimista y termines relajando tus vacaciones, Javier. Sí. Esto es inédito. Realmente una situación descabellada la que estamos viviendo. Más duro que esto. Habrá que ver que a ver, Caputo no la pasa mal, ¿eh? Hay que ponerlo de manifiesto. Acá, punto, compañías, empresas, formadores de precios. En el supermercado hoy tenemos precios similares a los precios que pueden tener supermercados en países, los que vos mencionaste, Estados Unidos, la Unión Europea, en algunos productos, con salario de $100, de $150. Hay un sector que no la pasa mal. El esfuerzo, bueno, lo están poniendo de este lado. Lejos de ser un esfuerzo de la casta, ¿no? El esfuerzo es de los que laburan, de los asalariados, de los pequeños comerciantes, que llamativamente hay muchos pequeños comerciantes que están apoyando esto. Es una cosa, ya queda no para el análisis de la economía, sino de la psicología. Gracias, Javier, muchas gracias, muy amable. Un abrazo, Guillermo, que andes bien. La lupa sobre la economía, la necesidad de explicar lo que es a todas luces, una cuestión que está absolutamente distorsionada, yo creo desde mi punto de vista, de manera deliberada por el gobierno nacional, necesita hacerlo, y además porque tenemos el antecedente de que estos tipos nos han mentido siempre. Es una escuela de la mentira, mientras van haciendo sus negocios detrás. A nosotros nos tiran verdura y ellos se llevan el oro. Son los que están robando para la corona. Así